El Rey Espíritu es el ser más poderoso del universo de Bleach y aún así está encerrado en un cristal. Además no tiene brazos ni piernas y está completamente inmóvil. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y más importante aún, ¿dónde están las extremidades del Rey Espíritu que le fueron quitadas hace milenios por los primeros Shinigamis? Si bien sabemos el paradero de algunas de sus partes como sus brazos, la verdadera ubicación de todos los restos del rey sigue siendo un misterio. Así que el día de hoy vamos a repasar todo lo que se sabe oficialmente sobre sus partes y sus ubicaciones. Creo que la mejor forma de empezar con este video es analizando qué le pasó exactamente al Rey Espíritu y por qué acabó en ese estado en el que lo vemos actualmente. Las respuestas a estas preguntas las tenemos en la novela ligera Can't Fear Your Own World, donde en resumen nos revelan que los ancestros de los 5 grandes clanes nobles de los Shinigamis acordaron quitarle los brazos y las piernas a Ryo porque tenían temor de su inmenso poder y las posibles intenciones que pudiera llegar a tener en el futuro, pero también porque el mundo en su estado original era demasiado inestable y era un completo caos debido a que las almas y los Hollows vivían todos en una misma dimensión y no existía la vida ni la muerte, por lo que los Shinigamis querían separar este mundo primordial en 3 mundos que serían el mundo humano, Hueco Mundo y la sociedad de almas, y para mantener esta separación necesitaban el poder del Rey Espíritu. Así que con la ayuda del mismísimo Ichibe, los Shinigamis decidieron emboscar al rey para llevar a cabo su plan, y aunque realmente ellos no tenían la más mínima oportunidad de enfrentar el poder del rey y obligarlo a acceder a este sacrificio, para su suerte, Ryo no tuvo problema en aceptar las peticiones de los Shinigamis, iniciadas por el clan Tsunayashiro, y entonces sus extremidades fueron separadas de su cuerpo por medio de un ritual que hasta hace poco desconocíamos, pero que gracias a las escenas extra del anime pudimos ver brevemente mientras Ichigo entrenaba con Ichibe y también en el flashback de Ichibe y Yhwach. Probablemente el Rey Espíritu no puso resistencia a los planes de los Shinigamis porque él era todopoderoso y en su poder podía ver el futuro, un futuro que él probablemente consideró que era lo mejor para el universo y sus habitantes, así que simplemente decidió colaborar con los Shinigamis, o quizá vio el futuro hasta el día de hoy y a los Shinigamis aún les espera el día en que serán juzgados por haber cometido el pecado original en contra del ser que existía para protegerlos. Como sea, el punto es que las extremidades y los órganos del rey fueron extraídos de su cuerpo y ahora están esparcidos por los 3 mundos, y quizá en el infierno también, quién sabe. Creo que esta es suficiente información para que tengamos claro qué le pasó al Rey Espíritu y cómo llegó a su estado actual. Entonces, ahora sí, veamos cuáles son y dónde están todas las partes del Rey Espíritu que conocemos hasta el momento. El brazo derecho del Rey Espíritu, en palabras de Ukitake, literalmente cayó de los cielos hace una eternidad, probablemente cuando fue separado de su cuerpo. Este brazo que cayó de los cielos es venerado como un dios en Sakahone del distrito 76 del este del Rukongai, y el nombre con el que se le conoce a este dios es Mimihagi. Hace unos 1000 años, cuando Yushiro era un niño enfermo a punto de morir, sus padres supersticiosos lo llevaron al santuario de Mimihagi y ofrendaron sus pulmones por medio de una oración. Y gracias a eso, el pequeño Ukitake sobrevivió e incluso fue capaz de convertirse en un capitán del Gotei 13. Esto fue posible porque el brazo derecho del Rey Espíritu gobierna sobre el estancamiento. Esto quiere decir que fue capaz de detener la enfermedad que tenía Ukitake para que no siguiera dañando su cuerpo y le permitiera vivir. A partir de aquí habrá spoilers, así que si no se han leído el manga, igual sigan viendo el video porque necesito aumentar el tiempo de vistas de mis videos. Continuando con lo que decía, ese es el mismo rol que juega Mimihagi en la trama de la Guerra Sangrienta cuando Ichigo parte en 2 al Rey Espíritu y Ukitake entra a la escena para sostener y unir de nuevo al rey. Una clara demostración de Mimihagi aliándose con los Shinigamis para mantener los mundos en el estado en el que se encuentran actualmente y detener el colapso inminente de estos, representando así su poder del estancamiento otra vez. Para este momento, Yhwach ya contaba con su Almighty y podía ver el futuro, pero esta habilidad tiene un defecto y es que en sus visiones del futuro no puede ver a las partes del Rey Espíritu, y por eso no fue capaz de predecir que el brazo derecho del rey intervendría con sus planes. Obviamente esto enfureció a Yhwach, quien acabó absorbiendo a Mimihagi junto con el Rey Espíritu, volviendo inútiles los esfuerzos de Ukitake, aunque podríamos decir que al menos logró retrasar un poco los planes de Yhwach. Además, Ukitake sabía que su destino era convertirse en el contenedor del brazo derecho del Rey Espíritu cuando llegara el momento en el que lo necesitara, así que morir por medio del Kamikake era básicamente su propósito de vida
vida y era su deuda con Mimi-Hagi por haber hecho uso de sus poderes para mantenerse vivo todo ese tiempo. Sé que a mucha gente no le gusta la forma en la que Tite Kubo manejó a este personaje, pero personalmente me gusta mucho la historia de Ukitake y su relación con Mimi-Hagi. Creo que Ukitake nunca fue un personaje destinado a brillar en batalla como los demás capitanes, y no por eso significa que haya sido potencial desperdiciado. Simplemente su rol en la historia fue uno diferente al que mucha gente quería y por eso lo consideran desperdiciado. De todas formas, Ukitake y los demás capitanes muertos volverán en el arco del infierno, así que esos fans que no quedaron satisfechos con Ukitake tendrán una nueva versión del personaje con una faceta un poco más oscura probablemente. Como sea, eso es lo que sabemos del brazo derecho del Rey Espíritu por ahora, así que continuemos con el brazo izquierdo, que es igual de misterioso que este. De forma opuesta al brazo derecho, el brazo izquierdo del Rey Espíritu gobierna la evolución y el progreso. Pernida es uno de los 4 integrantes de la Guardia Real de Yhwach y se considera a sí mismo un Quincy. Su Shrift es la C, The Compulsory, y básicamente es capaz de retorcer el cuerpo de sus enemigos a su gusto por medio de unos nervios que dispara a través de sus dedos. Pero también tiene otras habilidades como la evolución acelerada, la clonación, la replicación adaptativa, la manipulación de la anatomía, la regeneración y la reconstitución. En otras palabras, es prácticamente inmortal y puede matar a cualquier enemigo de 1000 formas, a menos de que se trate del personaje favorito de Tite Kubo, por supuesto. Pernida es uno de los únicos 2 Quincy's que ya tenía habilidades especiales antes de que Yhwach le otorgara un Shrift. Me refiero a que todos los Quincy's ganaron sus habilidades especiales gracias a Yhwach. Por ejemplo, Snot con el miedo o Bambieta con las explosiones. Estas habilidades no son naturales de los Quincy's y solo son capaces de tenerlas si Yhwach se las otorga. En cambio, Pernida ya tenía sus habilidades de las que hablé antes de unirse al ejército de los Quincy's, y lo único que hizo Yhwach fue darle una letra, pero no sus poderes. Justamente por esa razón, algunos Quincy's comenzaron a especular qué tipo de criatura era Pernida, ya que tenía habilidades especiales desde un principio, y entonces surgió el rumor de que era el brazo izquierdo del Rey Espíritu, lo cual es explicado por Askin antes de empezar su pelea con Yoruichi. A diferencia de Mimi-Hagi, Pernida tiene un ojo con 2 pupilas en vez de una, y su ojo está en la palma de la mano en vez de en el dorso como Mimi-Hagi. La única ocasión en la que vemos a Pernida tener una sola pupila es cuando crea clones de sí mismo, los cuales tienen una pupila menos que su cuerpo original. Y aparte de eso, no hay mucho más que sepamos sobre el origen de Pernida, y solo sabemos que muere en su pelea contra Mayuri y existe la posibilidad de que este haya tomado alguna muestra y la tenga en su laboratorio, lo cual es igual o peor que la muerte. En fin, continuemos analizando la siguiente parte del Rey Espíritu de la que tenemos conocimiento. Gerard Valkyrie es, al igual que Pernida, un Quincy y también forma parte de la Guardia Real de Yhwach. La revelación de que Gerard es una parte del Rey Espíritu la hace Askin en la misma explicación en la que revela que Pernida es el brazo izquierdo del Rey. Si recuerdan lo que dije, solo hay 2 Stenritters que ya tenían habilidades especiales antes de que Yhwach les otorgara un Shrift. Uno de ellos es Pernida y el otro es nadie más y nadie menos que Gerard. Aunque roza la ridiculez, el poder de Gerard es literalmente realizar milagros a su gusto y dependiendo de lo que necesite y quiera en una batalla. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que esta habilidad no tiene ningún counter y convierte a Gerard en un personaje invencible, pero eso es lo que se esperaría del corazón mismo del Rey Espíritu. Gerard es de cierta forma un poco similar a Ukitake en el sentido de que actúa como un recipiente para una parte del Rey en vez de ser esa parte en sí misma. En realidad es difícil saber si Gerard es solo un cuerpo que fue creado por el corazón por medio de la habilidad de crear milagros. Algo así como si el corazón en algún punto de la historia hubiese decidido que quería un cuerpo y entonces creó el cuerpo de Gerard milagrosamente. O tal vez Gerard era un humano común y corriente y de alguna forma alguien metió en su cuerpo el corazón del rey y desde entonces sirve como recipiente para este. No sabemos nada con certeza porque el origen de Gerard no se discute en lo absoluto en el manga y como es costumbre en Bleach, seguirá siendo un misterio para siempre. Otro enlace que tiene Gerard con el Rey Espíritu y sus extremidades es el número de pupilas. Como recordarán, Mimi-Hagi tiene una pupila, Pernida tiene 2 pupilas, Yhwach tiene 3 y el Rey Espíritu tiene 4. Gerard, a diferencia de ellos, no tiene ninguna pupila y sus ojos son completamente blancos. La verdad, no tengo la menor idea de qué pueda significar el hecho de que Gerard no tenga pupilas, pero ciertamente sus ojos son algo que resalta en su cuerpo porque siempre tienen algún tipo de marco alrededor que hace parecer que sus ojos no son naturales. Creo que no hace falta mencionarlo, pero
pero la vestimenta de Gerard también es algo muy particular de su personaje. Parece un tipo de dios guerrero nórdico completamente fuera de lugar en una historieta japonesa, pero quizás su vestimenta es el único indicio que tenemos de su origen, suponiendo que en algún momento Gerard fue un guerrero vikingo con una excepcional valentía y coraje que murió en batalla, y como forma de honrar su valentía, sus compañeros lo enterraron con una reliquia que en realidad era el corazón del rey espíritu, algo similar a como Mimihagi poseyó el cuerpo de Ukitake cuando era un niño enfermo. En fin, dejen sus teorías fumadas en los comentarios si tienen alguna. Hasta hace poco eso era todo lo que teníamos con respecto a Gerard siendo el corazón del rey espíritu, pero recientemente con el anime y con el Club Outside, Kubo nos reveló un par de detalles más sobre este personaje y sus poderes. Lo primero es que durante su pelea contra el Escuadrón Zero, más específicamente contra Senjumaru, Gerard recibe una punzada de su Zanpakuto justamente en su corazón, pero este resiste el impacto y su corazón empieza a brillar dentro de su cuerpo, y después expulsa la aguja de Senjumaru con facilidad, lo cual nos deja aún más claro el vínculo de Gerard con el corazón del rey. Claramente esto tiene que ver también con su habilidad de realizar milagros sobre su propio cuerpo y ser virtualmente invencible. Pero hace unos meses Tite Kubo reveló el único punto débil de Gerard por medio de una respuesta en el Club Outside. En resumen, un fan le preguntó si sería posible derrotar a Gerard destruyendo la cruz Quincy que apareció cuando Zaraki cortó su cuerpo a la mitad. La respuesta de Kubo fue que en efecto Gerard habría muerto si los Shinigamis hubiesen sido capaces de destruir la cruz que quedó en el aire, haciendo énfasis en la parte de si hubiesen sido capaces de destruirla, dándonos a entender que ese núcleo es increíblemente resistente, así que aún sabiendo su punto débil, matar a Gerard sería casi imposible. Sorprendentemente, había bastante de qué hablar sobre Gerard, a pesar de que tiene muy poco desarrollo en su relación con el Rey Espíritu, pero ya que analizamos su personaje rápidamente, continuemos con las otras partes del Rey Espíritu que aún no hemos analizado. En las novelas ligeras de Bleach encontramos algunas piezas más del Rey Espíritu de las que no teníamos conocimiento anteriormente. La primera y más especial es el Saketsu. Si no saben qué demonios es el Saketsu del Rey Espíritu, no se preocupen porque creo que la mayoría de nosotros habíamos olvidado por completo este concepto después del arco de la Sociedad de Almas. El Saketsu es un punto de presión que tienen los Shinigamis en el lugar donde anteriormente estuvo su cadena del destino cuando eran almas de gente recién muerta. Este punto de presión sirve como amplificador de poder espiritual en conjunto con el Hakusui, que es la fuente de este poder en todos los Shinigamis. Estos dos órganos son como el corazón de los Shinigamis y si son destruidos por el enemigo, entonces el Shinigami pierde sus poderes y se convierte en un alma común y corriente. En realidad, tiene sentido que le hayan quitado el Saketsu al Rey Espíritu porque uno de los miedos que tenían los 5 grandes clanes nobles era el gran poder del rey. Aún así, sin su amplificador de poder, el rey puede sostener en equilibrio los 3 mundos, así que su poder original debe ser algo inconcebible. Bueno, ¿y todo esto a qué viene? Resulta que en las novelas ligeras, Toki Nada le revela a la Fullbringer Aura Michibane que ella tiene el Saketsu del Rey Espíritu dentro de su cuerpo. Las novelas también nos revelan que todos los Fullbringers tienen un fragmento del rey dentro de ellos y, como podrán imaginarse, Aura es la Fullbringer más poderosa, ya que ella no tiene solo un simple fragmento del rey, sino que tiene el Saketsu. Si recuerdan la explicación de cómo funcionan los poderes de los Fullbringers, ellos son capaces de manipular la materia por medio de las almas que tienen los objetos, aunque sean objetos inanimados. Además de esto, pueden desarrollar su propia habilidad a partir de un objeto con el que tengan un vínculo significativo, como Orihime con el broche que le regaló su hermano, por ejemplo. En el caso de Aura, ella no tenía ningún objeto con el cual formar un vínculo porque su padre, que también era un Fullbringer, la encerró en un sótano vacío cuando era niña, ya que tenía miedo de los ataques de Hollow, como el que le ocurrió a la madre de Aura, causándole la muerte. Su padre luego la abandonó en el sótano y Aura empezó a morirse de hambre, y fue entonces cuando despertaron sus poderes de Fullbringer y las paredes del sótano se cayeron y entonces fue rescatada. Al no tener objetos cerca para formar un vínculo con ellos, Aura obtuvo los poderes básicos de un Fullbringer, pero a una escala 1000 veces mayor gracias al fragmento especial del Rey Espíritu que tenía dentro de ella. Así que Aura es capaz de manipular su cuerpo y todo a su alrededor para transformarlo de cualquier forma que ella quiera, lo que la convierte en un ser prácticamente
prácticamente invencible, pero eso es lo que se esperaría de una humana con un fragmento tan importante del Rey Espíritu. Además de los Fullbringers, hay Shinigamis que también contienen fragmentos del Rey Espíritu. El primero era Ukitake, obviamente, pero Rangiku también tenía un pequeño fragmento del Rey en su interior. Algunos le llaman uñas a estos fragmentos, pero personalmente creo que la palabra uña no se usa de forma literal en este caso. En fin, el punto es que Rangiku tenía un fragmento del Rey que, como recordarán, le fue extraído por Aizen cuando era solo una niña. Este fragmento fue después utilizado por Aizen para crear el Hogyoku y hasta el día de hoy sigue ahí, pero ahora fusionado con el cuerpo del mismo Aizen, por supuesto. Y en lo que al material canónico se refiere, estas son todas las partes confirmadas que conocemos del Rey Espíritu, pero ¿qué hay de sus piernas o sus pulmones o su estómago? Realmente es un misterio del que no tenemos siquiera una mínima pista para empezar a indagar, pero hay una teoría que se ha hecho bastante popular con respecto al cerebro del Rey. Como podrán suponer, la teoría más popular es que el cerebro del Rey Espíritu es el Stenritter Gremi. Esta teoría tiene bastante sentido, ya que el poder de Gremi es absurdamente poderoso y solo es comparable con los poderes de Gerard o Pernida. Se me ocurren pocas razones para justificar la capacidad de convertir la imaginación en realidad, aparte de que sea un poder divino. Además, el cerebro de Gremi está enfrascado en una especie de contenedor y solo tiene un cuerpo cuando lo imagina para sí mismo, lo cual sería algo así como cuando Ukitake era el recipiente de Mimihagi o cuando Gerard era el recipiente del corazón del Rey. En este caso, Gremi sería el recipiente del cerebro. Pero hay una pieza de este rompecabezas que no calza, y es que cuando Askin está hablando sobre los Quincy's que tenían habilidades especiales en un principio, solo mencionó a Gerard y Pernida, no a Gremi. En este diálogo, Askin solo habla sobre la Guardia Real, lo cual daría cabida a la posibilidad de que afuera de la Guardia Real haya un Stenritter con un origen similar a Gerard y Pernida, pero aún así, Askin habló también de los rumores, y en los rumores que surgieron entre los Quincy's tampoco se mencionaba a Gremi, así que la teoría de que Gremi es el cerebro del Rey es tan probable como improbable. Y con esa incógnita llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado analizar este tema tanto como yo, porque ciertamente las piezas del Rey Espíritu son uno de los misterios más grandes de todo Bleach, y cada una de sus extremidades tiene una historia y habilidades bastante peculiares. En fin, dejen en los comentarios sus teorías de cuáles podrían ser las partes faltantes del Rey, como las piernas o la cadena del destino. Vi por ahí la teoría de que Ichigo es la cadena del destino del Rey, pero no sé qué tanta evidencia haya sobre esto, así que díganme ustedes qué piensan. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para que el canal siga creciendo y pueda seguir creando contenido sobre Bleach. Nos vemos pronto en otro video porque tengo bastantes ideas que quiero desarrollar.